Twice nos sorprendió con el repentino lanzamiento del video de la canción Wake Me Up. Una canción muy pegajosa, ¿cierto? Pero he pensado en una posible interpretación detrás de ella. Quiero recalcar que este es solo mi punto de vista y si tú tienes alguna opinión diferente no dudes en escribirla en los comentarios. Ahora veamos de qué se trata. Bueno, primero recordemos que Wake Me Up va justo después de Brand New Girl en la lista de canciones japonesas de Twice. Recordemos la idea básica del video, que es la graduación. Y ahora vayamos directamente al nuevo video. Al comenzar vemos a Chaeyoung editando, que es un punto importante más adelante, y luego vemos a Momo viendo un librito llamado Report Card o tarjeta de reporte. Es aquello donde nos daban nuestras notas cuando acabamos un curso. Y parece ser que al juzgar por su rostro no tuvo las mejores notas. Quizá esto la haga sentirse insegura por su futuro y un poco desanimada, pero sus amigas están allí para apoyarla como siempre. Esto se ve reflejado en la temática alegre y en las escenas donde están representadas como porristas o que simplemente están echando porras. Involucremos un poco la letra aquí. Letra como el futuro cambiará, en los días lluviosos y ventosos sonríe, nunca te rindas, lo crees, debes ser feliz, cambiemos lo imposible. Pareciera que fuera dirigida a un chico inicialmente, como en la mayoría de sus casos, y como trata de darse a entender al inicio, pero tiene mucho sentido si la involucramos como letras de ánimo para Momo. Bueno, y paremos un momento. Esta parte no tiene nada que ver, pero ¿será que están referenciando 16? Recordemos que Momo fue eliminada, a pesar de que ella trabajaba muy duro, pero finalmente todo su esfuerzo dio frutos cuando fue integrada al grupo. Bueno, ahora sí volvemos a la teoría. También vemos como escenario principal un salón de belleza. ¿Y a qué vamos a un salón de belleza? Pues a arreglarnos, a ponernos más guapos, a darnos un cambio. Y aquí entra la primera escena de Chaeyoung editando. Cuando estamos editando también damos cambios, muchísimos cambios. Y por eso vemos a las chicas en diferentes fondos, unos muy diferentes a otros, por ejemplo el de Minecraft. Esto hace alusión a todas las posibilidades que hay que explorar y así poder encontrar nuestro camino, o en este caso el de Momo. Finalmente todo este ánimo por parte de las chicas parece haberla inspirado, y ahora vemos en lo que se ha convertido. ¿Recuerdan esa gran señal de Twice donde todas aparecen comiendo? Esa señal no fue puesta ahí porque sí, está apuntando a este restaurante de comidas rápidas, y parece ser de Momo. Esto explicaría por qué cuando todas están arriba solamente Momo está sin comida y como abrazando a las demás, y también cuando en el dance break ella está en lo más alto mientras que las demás bailan con ella en la parte inferior, a modo de apoyo. ¿Tiene sentido de que el restaurante de comida sea para Momo? Pues que no recuerdan que ella es la que más traga en Twice. Y para finalizar, vemos el auto. El auto simboliza cómo ahora se emprenderá un nuevo camino para Momo y para las chicas. ¿Será esta una pista de JYP? ¿Será esta una pista sobre un futuro concepto? ¿Será esta una referencia a 16? Es que no puedo dejar de pensar en que es una referencia a 16, lo siento. Muchas gracias por ver este video y hasta el siguiente.